Aparentemente, de repente, estamos comenzando a ver brotes de enfermedades que asumimos fueron derrotadas hace décadas. En un episodio anterior, ya hablamos del aumento en los casos de lepra aquí en Estados Unidos, lo cual es obviamente bastante malo. Sin embargo, lo que quizás es aún peor, simplemente porque es mucho más contagioso, es el sarampión. El sarampión es una enfermedad altamente infecciosa que se manifiesta como secreción nasal, tos, ojos inflamados, dolor de garganta, fiebre y la característica erupción roja en todo el cuerpo. Y de repente, estamos comenzando a ver focos de brotes en todo Estados Unidos. Como solo un ejemplo de muchos, hace 5 días, las autoridades de salud locales en Filadelfia emitieron una advertencia diciendo que un viajero que pasó por el Aeropuerto Internacional de Filadelfia podría haber expuesto a otros al virus. Sin embargo, antes de profundizar en lo que realmente sucedió en el aeropuerto, déjeme darle una breve historia del sarampión tal como se manifiesta aquí en Estados Unidos. Cito: en 1912, el sarampión se convirtió en una enfermedad de notificación nacional en Estados Unidos, requiriendo que los proveedores de atención médica y laboratorios informaran todos los casos diagnosticados. En la primera década de informes, se reportó un promedio de 6.000 muertes relacionadas con el sarampión cada año. En la década anterior a 1963, cuando se dispuso de una vacuna, casi todos los niños contrajeron sarampión antes de los 15 años. Se estima que de 3 a 4 millones de personas en Estados Unidos se infectaban cada año. También cada año, entre los casos reportados, se estimó que de 400 a 500 personas morían, 48.000 eran hospitalizadas y 1.000 sufrían encefalitis, inflamación del cerebro, por sarampión. El sarampión fue declarado eliminado, ausencia de transmisión continua de la enfermedad por más de 12 meses, en Estados Unidos en el año 2000. Esto fue gracias a un programa de vacunación altamente efectivo en Estados Unidos, así como a un mejor control del sarampión en la región de las Américas, lo que significa que pasamos de tener millones de infecciones y miles de muertes al año a eliminar por completo la enfermedad. Sin embargo, realmente vale la pena señalar que aunque el sarampión ha sido efectivamente eliminado aquí en Estados Unidos, a nivel mundial, esta enfermedad todavía cobra la vida de aproximadamente 130.000 personas cada año, lo que nos lleva de vuelta al Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Según una declaración emitida por el Dr. Landris Burris, quien lidera la División de Control de Enfermedades de Filadelfia, esta exposición al sarampión ocurrió el pasado viernes alrededor de las 2:50 de la tarde, hora local. Cita: creemos que no hay ninguna amenaza para el público en general asociada con este caso de sarampión. Animamos a las personas que posiblemente estuvieron expuestas a tomar medidas si no están protegidas contra el sarampión. Y aunque no dio ninguna indicación específica de quién era el viajero o de dónde venía, añadió lo siguiente. Cita: muchos países, incluidos destinos de viaje, están experimentando brotes de sarampión, por lo que la posibilidad de casos de sarampión relacionados con viajes y brotes subsecuentes en Estados Unidos ha aumentado. Las personas deben seguir el calendario de vacunación del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDCs, y vacunar a sus hijos. También hizo un punto específico para mencionar que esta exposición está completamente separada del brote real de sarampión que se reportó en Filadelfia en el mes de mayo. Además, no es solo Filadelfia. Ohio recientemente vio un brote de sarampión, al igual que el estado de Washington, Nueva Jersey, Kansas City, Delaware, Missouri, Georgia, así como Nueva York. Además, hace solo un mes, los CDC hicieron un anuncio diciendo que el número de casos de sarampión en Estados Unidos casi se había duplicado en el lapso de aproximadamente 2 semanas. Ahora, si es una persona lógica, podría preguntarse, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esta enfermedad, que fue eliminada anteriormente, está repentinamente en aumento? Bueno, en las declaraciones reales que fueron emitidas tanto por los CDC como por las autoridades de salud locales en estos diferentes municipios, todos señalan a los niños cuyos padres no les dieron la vacuna MMR. Por ejemplo, incluido como parte de la alerta de salud de Filadelfia con respecto al aeropuerto, estaba este párrafo aquí. Cita: un brote reciente de sarampión en Ohio enfermó a 85 niños, casi todos los cuales no estaban vacunados. Notablemente, 36 niños fueron hospitalizados debido al sarampión en ese brote. El reciente brote de sarampión en Filadelfia fue similar e involucró a 9 casos, en su mayoría no vacunados, con 7 personas hospitalizadas. La vacuna MMR es segura y altamente efectiva, y es la mejor manera de evitar complicaciones serias de una enfermedad prevenible por vacunación. Ahora, eso está muy bien. Sin embargo, todavía plantea la pregunta obvia:
Siempre ha habido focos de personas en Estados Unidos que no vacunan a sus hijos. Entonces, ¿por qué recientemente el número de brotes de sarampión ha estado aumentando drásticamente? Y tiene algo que ver con el hecho de que en los últimos 3 años ha habido más de 8 millones de encuentros con inmigrantes ilegales en la frontera sur de Estados Unidos. Bueno, para examinar esa pregunta, veamos lo que ocurrió en la ciudad de Chicago. Chicago tuvo recientemente el peor brote de sarampión en todo Estados Unidos, y el epicentro de ese brote se ubicó en una instalación para migrantes. Así es como se describió la situación en el informe semanal de los CDC. Cita: desde agosto del 2022, alrededor de 41,000 migrantes han llegado a Chicago desde la frontera sur de Estados Unidos, el 88% de ellos de Venezuela, que ha visto una disminución en las vacunaciones infantiles rutinarias, incluida la vacuna contra el sarampión. El 22 de febrero del 2024, alrededor de 12,000 personas estaban alojadas en 27 refugios temporales para migrantes administrados por la ciudad de Chicago. En esa fecha, el más grande de ellos, el refugio afectado, llamado Refugio A en el informe, albergaba aproximadamente 2,100 personas, con 500 o más en algunas habitaciones. Además de las áreas de descanso congregadas, los migrantes compartían un comedor y baños. Una pausa un momento. Tiene una situación en la que tiene a estas personas recién llegadas, no vacunadas de Sudamérica, congregadas en espacios pequeños y confinados. ¿Qué podría salir mal? Cita: el primer caso del brote se identificó en un niño de 1 año que vivía en el refugio. Desarrolló una erupción el 26 de febrero y fue hospitalizado al día siguiente por sospecha de sarampión. El niño había llegado a Estados Unidos más de 5 meses antes y había recibido una dosis de la vacuna MMR 5 semanas antes de la aparición de los síntomas. No había viajado recientemente ni había tenido una exposición conocida al sarampión. Ahora, otra pausa aquí. No sé a qué se refieren con que no había viajado recientemente, dado el hecho de que también escribieron que había llegado al país recientemente hace unos meses. Pero independientemente, en solo unos pocos meses, el sarampión se propagó. Cita: para el 13 de mayo se habían reportado un total de 57 casos confirmados de sarampión, asociados con residir en o tener contacto con personas del refugio A. En este punto, podría pensar que los CDC están exagerando todo esto. Después de todo, solo 57 casos no son muchos, y eso es técnicamente cierto. Sin embargo, parece que con el sarampión, realmente tiene que mirar la trayectoria. Y lo que quiero decir con eso realmente se puede ilustrar mirando a Europa Occidental. Al igual que en América, Europa Occidental había prácticamente erradicado el sarampión. Sin embargo, coincidiendo con millones de migrantes del tercer mundo que llegaron a sus costas, la enfermedad comenzó a surgir nuevamente. Cita: en 2022, hubo 941 casos reportados de sarampión en la región europea de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en solo los primeros 10 meses del año pasado, según un boletín alarmante de la OMS emitido a mediados de diciembre, hubo más de 30,000. Este es el tipo de aumento, un 3,000%, que parece implausible en los titulares. Luego, en relación con el año completo más reciente, 2023, cito: pero a medida que el año llegaba a su fin, el brote de sarampión en Europa siguió creciendo. Hasta diciembre, el número de casos en la región finalmente superó los 42,000. Y luego este artículo desglosó solo una pequeña área dentro del Reino Unido. Cita: también hay un aumento feroz en Gran Bretaña, que puede parecer plausible para nosotros como el canario en la mina de carbón. Allí, en solo una de las 9 regiones de Inglaterra, West Midlands, se han confirmado 260 casos y se sospechan docenas más, en un país que, en su totalidad, registró solo 2 casos tan recientemente como en 2021. Y como dato curioso, el área de West Midlands es donde se encuentra la ciudad de Birmingham, y el 44% de la población de esa ciudad es de origen migrante. Todo esto es para decir que el potencial de crecimiento exponencial del sarampión hace que tener 57 casos en Chicago sea un problema grande. Pero no tema, porque los CDC intervinieron y comenzaron una campaña de vacunación masiva que en el lapso de solo unos meses logró que el 93% de los inmigrantes ilegales dentro del sistema de refugios de Chicago recibieran la vacuna MMR, lo que, según ellos, ayudó a terminar con el brote. Y luego, por supuesto, en la sección de implicaciones en su sitio web, los CDC no mencionaron nada sobre que permitir que millones de personas ingresen al país está contribuyendo al sarampión, sino que solo que la vacunación es la clave para combatirlo. Cita: asegurar una alta cobertura de vacunación contra el sarampión durante un brote puede controlar la propagación del sarampión y prevenir una transmisión más amplia.
Además, en esa misma línea, el New York Times publicó recientemente un artículo diciendo que la causa de este aumento en los casos de sarampión en todo Estados Unidos no es la inmigración desenfrenada, sino más bien los niños estadounidenses que no reciben su vacuna. Aquí hay un extracto de ese artículo. Cito: entre los años escolares 2019 a 2020 y 2021 a 2022, los CDC encontraron que la proporción de niños de kinder estadounidenses al día con las vacunas MMR cayó del 95% al 94% y luego al 93%. Estas disminuciones no son insignificantes. Un 7% no vacunado significa quizás 60,000 niños de kinder más vulnerables que un 5% no vacunado, pero en un país con más de 3 millones de niños de kinder, tampoco es un cambio de paisaje drástico. Para 2021 a 2022, solo 9 estados mostraron disminuciones del 2% o más, así que tiene mensajes mixtos incluso en ese artículo. Aunque, para ser justos, realmente hay una falta de evidencia sólida que apunte a la inmigración ilegal como la causa del aumento general de casos de sarampión en todo el país. Quiero decir, usando el sentido común, si tiene a muchas personas que vienen de países donde el sarampión sigue siendo un problema, probablemente traerán el sarampión con ellos y probablemente afectará de manera abrumadora a aquellos que no están vacunados. Sin embargo, mencionaré que, hasta ahora, no hay estudios revisados por pares que realmente conecten los casos individuales con inmigrantes ilegales fuera de los refugios para migrantes. Si conoce algún estudio real, por favor, deje el enlace en la sección de comentarios a continuación. Me encantaría verlos. Estaré leyendo esos comentarios más tarde esta noche y durante la semana. Y también, si está interesado en leer mis notas para el episodio de hoy, pondré los enlaces en la caja de descripción debajo de este video, si es del tipo de persona que le gusta profundizar en los detalles. Hasta la próxima, soy su presentador Román de The Epoch Times. Manténgase informado y lo más importante, manténgase libre.